Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Bien, Profesor. el tema de hoy es los valores, conociendo más sobre los valores, la crisis de los valores. Bien, entonces vamos a ver en las diapositivas qué son los valores. Son cualidades que permiten ponderar el valor ético o estético de las cosas, por lo que son una cualidad especial que hace que las cosas, actitudes, sociedades sean estimadas en sentido positivo o negativo. Las actitudes en el comportamiento del grupo humano es lo que determina o lo que es la conducta, lo que se practica en los valores. Escala de valores y opción fundamental. ¿Qué es un valor? Un valor es aquello que nosotros desarrollamos con nuestras actitudes en el aspecto y orientado a lo positivo, no a lo negativo. Si es a lo negativo, sería un antivalor. Entonces, no todos los valores tienen la misma consideración. El que ocupa el primer lugar para una persona o una sociedad se denomina opción fundamental, escala de valores, conjunto de opciones que las personas o miembros de una sociedad consideran fundamentales. Bien. Clasificación, valor ético, moral o valor espiritual o religioso, valores estéticos. Acá, por ejemplo, valor ético o moral son indispensables para la correcta convivencia de los individuos en sociedad y llevan al hombre a defender su dignidad. Valor espiritual o religioso, vivencia íntima y privada de algún tipo de creencia espiritual. Es fundamental para la coherencia de la vida de mucha gente. Si yo digo fulano o fulana es espiritual, entonces porque tiene un valor espiritual, es religioso. O fulano o sotano es solidario, entonces hay un valor de solidaridad. No, el estudio también es un valor. Fulano o Enrique, María, son estudios, es un valor. Jorge y José son trabajadores. El trabajo también es un valor, la veracidad. Valores materiales son aquellos que nos permiten nuestra subsistencia y son importantes en la medida en que son necesarios. Valor estético son aquellos que acercan al ser humano a la contemplación, a la creación, a la interpretación, que tiene como objetivo la belleza y el goce de la armonía. Bien, entonces, los valores metafísicos, lo bueno, lo bello, lo verdadero, lo justo, ¿no? Lo que pretendemos en el tiempo, en lo que es bueno, lo bello, lo verdadero y lo justo. El valor físico, habilidades, higiene, orden, elegancia, austeridad, equilibrio. Ahora, valores vitales, actitud, salud, energía realizadora, capacidad de esfuerzo. Valores afectivos, empatía, cortesía, confianza, templanza, gratitud, buen humor, entusiasmo, cariño, naturalidad, optimismo, paciencia, alegría, respeto, firmeza, serenidad y adaptabilidad. Bien, entonces entre algunos. Ahora vamos a ver algo, ya el tema de nuestra separata. Bien, entonces es como introducción. Veamos en la separata. Los valores clásicos como la crisis moral. Entonces, el ser humano proviene de una sociedad clásica. Lo clásico es antiguo, pero cuando dice crisis moral, entonces los valores de ahora prácticamente están en una crisis y la moral es un ámbito donde mide nuestro principio, nuestra personalidad, nuestra creencia, nuestra dogma. Entonces, se dice bien claro que nuestra sociedad, el caso peruano de la sociedad peruana, no, no practica valores, o escasamente practica, o hay ausencia de valores. Entonces, a eso se llama anomia. Entonces, en el medio social, en la calle, por ejemplo, no se observa la práctica de valores. Entonces, vamos a empezar con algunos términos. ¿Qué es ética? Conjunto de normas morales que rigen la conducta. ¿Bien? Entonces, lo que es lo moral es el respeto a sí mismo, a los principios, a las normas, ¿no? A los códigos, a los documentos, etc. ¿Bien? Por ética es esa identidad. Por ética no puedo hablar mal de los padres, de mis padres. Por ética no puedo hablar mal de mi padre. Tengo que quererlo y respetarlo, como a los padres.
Por ética no puedo hablar mal de mi profesión, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es catedrático? Profesor con la categoría más alta de enseñanza universitaria. Consumismo, tendencia inmoderada a consumir bienes no siempre necesarios. Cardinal, principal, fundamental. Cooperativismo, tendencia a un régimen colaborativo, social y económico. ¿Qué se dice sobre esa crisis? Crisis es una situación donde la conducta atraviesa por un desorden, por un caos, por una deficiencia, ausencia de algo. Entonces, nos encontramos frente a una sociedad dividida, sin cohesión ni visión del bien común. Cohesión viene a ser el enlace que tiene con el grupo humano. Bien común es el interés de todos. Los expertos señalan que el desastre económico coincide con la crisis ética que empezó en los años 80. ¿Qué solución existe frente a esta sociedad? Desde la perspectiva de los profesores consultados, no existe nada nuevo que inventar, sino desempolvar. Los antiguos valores abandonados durante décadas para el catedrático de ética de la Universidad de Barcelona, Norbert Bilwen, valores como la solidaridad, la justicia y la democracia han vuelto a la palestra. Bilwen considera que eventos económicos y sociopolíticos iniciados desde finales de la década de los 70 hasta principios de los 90 comenzaron el proceso de individualización masiva que el catedrático califica como el paso de la economía a la egonomía. ¿Bien? Victoria Camps, catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona, a su vez sostiene que debemos retornar a los valores clásicos, es decir, a la ética de las virtudes, que hacen referencia a la excelencia de la persona. A igual que Belvin, Campos sostiene que los cambios socioeconómicos han acentuado el egoísmo, el consumismo, el individualismo, el cooperativismo, etc., dejando de lado el bien común, entendido como el interés general que beneficia a todos y especialmente a los débiles. Bien, entonces, los especialistas consultados indican que debemos actualizar los antiguos valores. Campos, por ejemplo, manifiesta la existencia de 4 virtudes cardinales en boga. Bien, entonces, justicia, fortaleza, templanza y prudencia. Esos 4 valores. Entender la justicia como equidad, la fortaleza como la capacidad de tomar decisiones, la templanza como control personal, la prudencia como reflexión. Para Campos debemos asumir estos valores y hacernos responsables de ellos. Bilbao propone cambiar nuestra sociedad hiperconsumista y egoísta con una sociedad y política más pluralista donde conviva el cooperativismo y el colectivismo con el capitalismo. Este tipo de sociedad debe asentarse sobre estos pilares, revalorar a la familia, enfatizar el papel de la educación, considerar al profesor como la figura de respeto y disciplina, y desarrollar el valor de la sociedad, solidaridad. Hacer personas, hacer hogar, hacer sociedad, dice el especialista. De esta manera observamos que el rescate de los antiguos valores es necesario para cambiar nuestro modo de vida, fortalecer la relación con nuestros padres y el entorno, replantear la figura del profesor como modelo de respeto y desarrollar el valor de la solidaridad con solo el inicio de un largo camino, transformar nuestra sociedad bajo los principios de la justicia y el bien común. Profesores proponen los valores clásicos contra la crisis moral, etc. ¿Bien? Entonces ahora vamos a responder. Primero vamos a dar lectura con la participación de ustedes.
A ver, vamos a ver. Con Padilla, el texto subrayado. El texto subrayado solamente en voz alta. Ya, si no estaba, si no entiende, no escucha Padilla, Tupa. ¿Me escucha Tupa? Díaz. Ya, unos segundos para poder leer el texto mientras verifico la asistencia. Ya, proseguimos. Ah, profesor, yo podría leer el texto, si no. Por supuesto. eh, a ver, ya, empezamos. Pero no que iba a tomar la asistencia. Ya tomé asistencia, ya porque está en Excel todo, ya. González faltó, ¿verdad? González Herrera no está. Ya tomé asistencia ya. Bien, empezamos al arco. Ya. Nos encontramos frente a una sociedad dividida, sin cohesión ni visión del bien común. Los expertos señalan que el desastre económico coincide con la crisis ética, que empezó en los años 80. ¿Qué solución existe frente a esta sociedad? Desde la perspectiva de los profesores consultados, no existe nada nuevo que inventar, sino desempolvar los antiguos valores abandonados durante décadas. Para el catedrático de Ética de la Universidad de Barcelona, Norbert Belvini, valores como la solidaridad, la justicia y la democracia han vuelto a la palestra. Belvini considera que eventos económicos y sociopolíticos iniciados desde finales de la década de los 60 hasta principios de los 90 comenzaron el proceso de individualización masiva que el catedrático califica como el paso de la economía a la economía. Ya. Muy bien, gracias. Entonces, acá estamos indicando de la opinión sobre lo que se tiene, los valores abandonados para replantear el uso de los valores clásicos a la sociedad. Por ejemplo, hoy en día no se practica los valores en función al bien común. Todo bien común es aquello que necesariamente manifestamos al interés general, ese es el bien común, ¿no? No solo se trata el interés personal, sino el bien común. Entonces hay mucho egoísmo, mucha indiferencia, ¿no? Entonces frente a eso es importante eh, manifestar aquello que ya el hombre ha descuidado en su conducta. Entonces, y se consulta a dos catedráticos de una universidad, de las universidades españolas. Bien, a ver, Díaz va a leer este texto, la opinión de la catedrática Camps. Victoria Camps, catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona, a su vez sostiene que debemos retornar a los valores clásicos, es decir, a la ética de las virtudes que hacen referencia a la excelencia de las personas. Al igual que Belvini, Camps sostiene que los cambios socioeconómicos han
han situado el egoísmo, el consumismo, el individualismo, el comportabilismo, etcétera, dejando de lado el bien común, entendido como el interés general que beneficia a todos y especialmente a los débiles. Ya, gracias. Entonces acá se manifiesta de que eh, se debe de promover de lado, digamos, el corporativismo, dejando de lado el individualismo. No, hay un exceso de consumismo, porque hay muchos bienes en el planeta que están desapareciendo. Entonces, una sociedad excesivamente consumista por afán de deleitarse en forma exagerada. Entonces, muchos recursos del planeta van desapareciendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del mar peruano. En el mar peruano ya no el caballito de mar, llámese el hipocampo, ¿no? Ya no, porque eso prácticamente hubo una super explotación y ya desapareció esta especie. Entonces, hay un exceso de consumismo de diferentes especies, eso también es un antivalor. Existe un egoísmo constante, ¿no? Dice un adagio, un pensamiento, si los millonarios o la gente rica pusiera un grano de arena, entonces no habrían pobres, no habrían mendigos, no habrían hambrientos, pero no es así. Ellos ganan más y más. En una situación de crisis, los ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más pobres. Entonces, por eso mismo el individualismo debe ser, olvida, el egoísmo, ¿no? El exceso de consumo. Entonces debe promover, por ejemplo, el corporativismo o la cooperación. ¿Bien? Eh, a ver, Tupa va a leer estos dos párrafos. A ver. Los especialistas consultados indican que debemos actualizar los antiguos valores. Kant, por ejemplo, manifiesta la existencia de 4 virtudes cardinales en boga: justicia, fortaleza, templanza y prudencia. Entender la justicia como equidad, la fortaleza como la capacidad de tomar decisiones, la templanza como control personal, la prudencia como reflexión. Para Camps debemos asumir estos valores y hacernos responsables de ellos. Muy bien, gracias. Entonces, Bilbín propone cambiar nuestra sociedad hiperconsumista. Ahí, por ejemplo, el término hiperconsumista. Hiper es muy alto. Entonces, es una sociedad que consume exageradamente los alimentos. No, los ricos, ¿cómo consumen? O sea, no hay moderación. Solamente visitando algunos restaurantes, algunos mercados de la capital de Lima, la gente rica, ¿cómo consume? Un desayuno, un pescado tremendo, papas fritas, un super plato. Y cuando hay gente que no tiene ni para un té, ni para un pan, por el hecho que tienen mucho dinero, mucho consumen, que ese pescado grande, por ejemplo, observaba, ¿no? Una chita, ¿no? Una chita es un pescado muy agradable, grande, consumiendo varios integrantes de su familia porque tienen plata. Pero esa chita podía alcanzar para 2 o 3 personas. Entonces ahí viene el individualismo, el egoísmo, la indiferencia. Entonces, acá dice hiperconsumista, se consume mucho. Y egoísta por una sociedad, ¿no? Cada quien por su cuenta. Entonces, tanto las empresas como las personas, ¿bien? Y si hablemos en otro entorno, por ejemplo, la fruta de la selva central del Perú, la mejor fruta se va para Chile. Y si vamos a los mercados, no hay buena fruta, no hay buena fruta. Entonces, inclusive de las empresas hay un cierto egoísmo, ¿no? Aún produciendo, ¿no? Y política más pluralista, o es igual, por ejemplo, ¿no? Hay productos que se fabrican en el Perú, pero no para el peruano, sino para el mercado europeo. Vayan a una bodega ustedes y busquen una conserva de anguila, no van a encontrar, pero si en Bolivia se encuentra, o en Europa se encuentra, o pidan 1 kilo de harina de pescado, no van a encontrar, todo es para Europa,
para Norteamérica, y si en Bolivia se encuentra es porque por contrabando. Entonces hay productos inclusive que se procesan en el Perú, pero no es para el peruano. Entonces el término egoísmo está en todo entorno. El hiperconsumismo está en todas partes. Entonces hay productos y bienes naturales que el planeta ya no va a subsistir mucho, va a desaparecer, ¿no? Y dice egoísta por una sociedad y política más pluralista. Entonces, esta sociedad es individualista, no es pluralista, donde conviva el cooperativismo, o sea, debería haber el cooperativismo, el colectivismo con el capitalismo. Este tipo de sociedad debe asentarse sobre estos pilares, revalorizar a la familia, enfatizar el papel de la educación, reconsiderar al profesor como la figura de respeto y disciplina, y desarrollar el valor de la solidaridad. No hay solidaridad, ¿no? Hacer personas, hacer hogar, hacer sociedad, dice el especialista. Bien, en este último párrafo, a ver, Padilla nuevamente, o Padilla, lea el texto. Ya, profesor, Ya, a ver. de esta manera observamos que el rescate de los antiguos valores es necesario para cambiar nuestro modo de vida, fortalecer la relación con nuestros padres y el entorno, replantear la figura del profesor como modelo de respeto y desarrollar el valor de la solidaridad son solo el inicio de un largo camino. Transformar nuestra sociedad bajo los principios de la justicia y bien común. Ya. Profesores proponen los valores clásicos contra la crisis moral, recuperado y adaptado. Ya, gracias. Entonces, ahora pasemos a desarrollar. Entonces, hablaba ahí un término palestra. El término palestra nace en Grecia. ¿Qué era palestra? Palestra era un escenario de concurrencia de gran importancia, tanto en el deporte o tanto en las discusiones culturales. Todos los griegos, por ejemplo, acostumbraban, en el mundo griego antes de Cristo, acostumbraban algunos maestros, algunos filósofos reunían a sus pupilos, a sus alumnos, o dirigían sus conocimientos en los parques o plazas sobre temas importantes que eran discutidas. Entonces eso era palestra, una reunión de mucho interés, o también en el caso de algunos deportes. Por ejemplo, en Grecia nacen las Olimpiadas, ¿no? Entonces era muy rescatable eso, de mucho interés, de mucho ahínco. Hoy en día también de ahí vienen las Olimpiadas, que hasta hoy día se practican las Olimpiadas en diferentes deportes, ¿no? Y muchos deportes todavía vienen de Grecia. Ahora hay muchos más otros deportes. Bien, entonces cuando acá, por ejemplo, estamos rescatando eh, aspectos como donde debe haber cooperativismo, debe haber solidaridad, debe haber respeto, lo que se debe cultivar. Sabemos que todo valor está orientado al aspecto positivo. Uno, desarrollando la pregunta, según el análisis de los profesores consultados, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución frente a esta sociedad dividida? Profesor, disculpe, ahí la respuesta sería desempolvar los antiguos valores abandonados. Por supuesto. Ya, muy bien. Y muy bien. Y también replantear o recultivar o reactualizar o repracticar o practicar los valores abandonados. Por ejemplo, en el caso peruano, ¿no? En cuanto al respeto, en la calle no respetan, ¿no? Subimos a un combi, nadie respeta, ya no, antes no, ¿no? Antes había respeto, ¿no? Y se habla mucho de eso, ¿no? Entonces, y existe, por ejemplo, les cuento, en las sociedades antes de la llegada de los españoles, de los iroqueses, la raza de los iroqueses habitó las praderas norteamericanas, de Alaska, como también de Canadá. En ellos había un sentido de solidaridad, mire, ¿no? Ellos estaban agrupados en tribus, en comunidades, y si una persona moría, entonces quedaban las viudas, los hijos,
el resto de la comunidad tenía que alimentar a la viuda y a sus hijos. Hoy en día no es así. Mueren padre y familia, ¿y quién alimenta al vecino? Nadie. Entonces, o otro ejemplo, ¿no? Entonces, le daban tareas específicas y que la viuda y los huérfanos no quedaban aislados. La comunidad los alimentaba, esa era una obligación. Y ellos no habían pasado por universidad ni escuela. Otro ejemplo, Hammurabi, el rey Hammurabi allá por Babilonia, existió mucho más antes que Cristo. Había el código de Hammurabi que hasta ahora en el museo existe. Ahí está la ley de Hammurabi. Ahí dice bien claro, los bancos o los que tenían banco en su época, los que tenían dinero de préstamo, de negocios, ellos podían prestar al mendigo. Hoy en día, ¿qué banco le va a prestar a un mendigo? Entonces, nuestra sociedad no ha avanzado nada. Estamos atrasados. En la época de Hammurabi, los bancos o los capitalistas prestaban dinero al mendigo. Y por inferencia, ¿quién pagaba eso? No el mendigo. Pagaban los que tenían plata por ese mendigo, sus cotas. ¿Se dan cuenta? En ese tiempo, hace miles de años, la sociedad estaba más avanzada que nosotros. Entonces, con tanta tecnología, nuestra sociedad no ha avanzado nada, nada. Entonces, si en Hammurabi los bancos podían dar préstamo a los mendigos, ¿no? A los que eran extremadamente pobres. De hecho, que los pagos los pagaban la gente. Los mismos clientes que gozaban de dinero lo pagaban. Entonces, ¿eso era qué cosa? Practicaban una gran solidaridad. Hoy en día, ¿qué banco te va a dar un préstamo? Porque pide una serie de requisitos un banco. Entonces, como el caso, por ejemplo, del ejemplo de los iroqueses como de Hammurabi, ¿no? Entonces, replantear, por ejemplo, replantear la solidaridad, el respeto hacia el bien común, ¿no? O el cooperativismo, ¿no? Por ejemplo, los iroqueses que practicaron el cooperativismo. Si alguien, y la viuda quedaba, los huérfanos, eran alimentados por la comunidad, ¿no? Ellos trabajaban por la comunidad hasta que el niño llegue a ser hombre completo, formarse para poder trabajar e integrarse a ellos, ¿no? Entonces, desde ese punto, aún en la sociedad inca, ¿no? En la sociedad inca, la viuda gozaba de pequeños beneficios de apoyo del inca, aún la cultura inca. Ellos que no manejaron exactamente la escritura, ¿bien? Entonces, solamente para poder ampliar esa pregunta. Ahora, ¿en qué consisten las 4 virtudes cardinales que menciona Victoria Campo? Ahí tenemos, por ejemplo, templanza, justicia, fortaleza, prudencia. Entonces, ahí podemos agregar, ¿qué cosa es la templanza? La templanza es el respeto hacia sí mismo, la moderación que uno tiene. Por ejemplo, debemos tener templanza en el comer, templanza en disfrutar, templanza en diversas actividades. Por ejemplo, si en el deporte yo no voy a manifestar templanza, mucho ejercicio, exceso de ejercicio, entonces eso, todo en exceso hace daño. Entonces la templanza es una especie de moderación, de respeto en el consumo, en la práctica, con cierta templanza. De ahí vienen, por ejemplo, los caballeros templarios. Los caballeros templarios tenían que respetar a su religión, a su rey, a su comunidad, etcétera, ¿no? Y entonces, frente a eso, no había un exceso. Ahora, el término justicia no existe en el Perú, o se habla solamente de palabra. Entonces, o escasamente, ¿qué hacen los jueces, los fiscales? Lejos de hacer justicia, en el Perú los jueces y fiscales hacen la injusticia. Entonces, sin ser fiscal o juez, muchas personas también hacen la injusticia, el abuso, el atropello. No, la justicia significa la equidad, el respeto que se tenga y lo que se le tenga que conceder a una persona, tanto en alimentos, en derechos, oportunidades. ¿Bien? La fortaleza es la energía que uno tiene, ¿no? Mucho esfuerzo que puede tener para lograr ¿qué? Para poder lograr un objetivo, una meta, ¿no? Tener esa energía suficiente. ¿Bien? Y la prudencia. La prudencia es el cuidado que uno debe tener al expresarse, al desarrollar una determinada actividad o al desenvolverse con
las mismas personas, ¿no? En ese entorno, cómo estamos. Bien, entonces está explicado esos aspectos, en otras palabras, con otros ejemplos. Ahora, ¿cuándo inició la crisis ética? No, según el texto, hacia los años 80, ¿verdad? Entonces, hacia los años 80, acá tenemos ahí. Nos encontramos frente a una sociedad dividida sin cohesión ni visión. La palabra cohesión es unión, bien común. Los expertos señalan que el desastre económico coincide con la crisis ética que empezó en los años 80, los dije. Bien, esos años 80 se refiere acá. Van a responder así. ¿Cuándo se inició la crisis ética? La crisis ética se inició hacia el año 80 en el siglo pasado. En otras palabras, se dice 1980 para adelante. En un periodo de 10 años hasta el año 1990. Entonces, ¿la ética en qué es? La ética, ya había explicado, la ética es el respeto que tiene uno hacia sí mismo, hacia su familia, hacia su patria, hacia su profesión. Por ejemplo, los médicos tienen una ética bastante clara, a diferencia de los profesores. No ataco si no digo la verdad, nada más, ¿no? Cuando muere un paciente y hay un error de algún médico, ellos no dicen, mi médico, el colega lo mató, ¿no? Bueno, es un resultado de un tratamiento. Ellos. En cambio, en el profesorado a veces existe eso, ¿no? Alguien comete un error, el otro profesor acusa. En el profesorado no hay ética. En la medicina, los médicos sí tienen ética. Y es igual si salimos a este campo, ¿no? Uno por ética, por el defecto de papá y mamá, no voy a hablar mal de mi padre ni de mi madre. No, por ética de respeto a mis padres, no tengo que decir eso. Bien, esa es la ética. Por ética tengo que cantar el himno nacional, porque soy peruano. Por ética tengo que respetar mis símbolos patrios. Bien, en alguna oportunidad, algunas oportunidades, mejor dicho, alumnos del extranjero, por experiencia, ¿no? Y felicitaba a uno de ellos o a dos. En 15 días o en una semana sabían el himno nacional. Un alumno de Santo Domingo, no era peruano, por circunstancia estaba estudiando en un colegio peruano, pero lo cantaba el himno nacional por ética y por respeto, se dan cuenta. Y algunos alumnos que peruanos no querían cantar el himno nacional. Pero la ética es el respeto a ciertas manifestaciones de conducta, a grupos sociales, personas, instituciones, ¿bien? Entonces, ya la respuesta está dada hacia los años 80 del siglo pasado. ¿A qué se refiere Norbert Wilhelm con la palabra egonomía? Entonces, la egonomía está relacionada con la economía. Bien, acá dice bien claro. Wilhelm considera que eventos económicos, sociopolíticos, iniciados desde finales de la década de los 70, me refiero a 1970, del siglo pasado, hasta principios de los 90 comenzaron el proceso de individualización masiva, que el catedrático califica como el paso de economía a la egonomía. Llamamos individualización. Eso quiere decir que surgen empresas a nombre de una persona. Y hay personas que tienen muchas empresas. Individualizar es todo querer para sí mismo. Querer para sí mismo. Entonces, la palabra ego significa yo, en otras palabras. Ego significa yo. Entonces, para mí es todo. Entonces, pues hay empresas transnacionales de una sola persona, ¿no? O de un grupo de familiares. Por ejemplo, el Grupo Romero, que abraza el Banco de Crédito, ¿no? Grupo Romero. Inclusive, fue dueño uno de los ex papas de Roma, Juan Pablo VI. Entonces, a eso vamos. Ego es yo. Entonces, la economía para una sola persona o un grupo social es bastante... Por ejemplo, uno de los millonarios más grandes, Bill Gates, egónomo, para él, mucha riqueza para él.
o el creador de Facebook o YouTube, ¿no? Van en este ámbito, no escapan, ¿no? O es caso, por ejemplo, de algunos deportistas que tenemos también. Entonces, acá para responder, el término economía está relacionado a que la economía pertenezca a una sola persona, a una familia. La acumulación de riqueza a una sola familia. De esa manera se responde esta pregunta. Bien. Ahora, pregunta 5. ¿Cómo interpretas la frase hacer personas, hacer hogar, hacer sociedad? Hoy en día las personas existen, pero no son personas. O sea, actúan fuera de los... Cuando una persona actúa fuera de los valores, solamente practica antivalores, deja de ser persona, deja de ser don de gente. Partimos por algo sencillo, saludar, respetar, ¿no? Entonces, el medio social donde se circunda en la capital, centro de Lima, es horrible. O sea, las personas gritan, corren, atropellan, etcétera. O sea, se ve un caos terrible. Entonces, no son personas. El término persona significa cultivar valores. Todos los valores son positivos y con lo que son cosas negativas son antivalores. Hacer hogar significa, el término hacer hogar es respetar a la familia y también cumplir funciones y responsabilidades. Si el hijo no hace caso, no cumple una tarea, no apoya al papá y mamá, tampoco no se está haciendo, no hace hogar, no, respetar a los integrantes de la familia. ¿Bien? Hacer sociedad, formar un grupo humano donde haya práctica de valores. Eso implica hacer sociedad. Bien, la siguiente pregunta, a ver, sintetiza las opiniones de los dos catedráticos sobre el tema de los valores, Norbert Belvin y Victoria Campos. Bien, entonces eso va a quedar como una tarea breve. Primero explico esto. ¿Por qué son importantes los valores en la sociedad? Los valores en la sociedad son importantes. Cuando se practican los valores en la sociedad, habrá armonía, habrá bienestar, habrá paz, habrá tranquilidad, habrá una equidad. Cuando no se practica valores, habrá crisis económica, habrá problemas sociales, habrá delincuencia. Entonces, al no practicar los valores, por ejemplo, una noticia acá en Chaclacay, 280, casi 290 creo, de venezolanos que habían delinquido con tráfico de drogas, ¿no? Asesinatos, secuestros, habían sido desde un trabajo de 2 años de investigación, cogió la policía, los detuvo, y una fiscal bendita, digo término entre comillas bendita, que nada de bendita tiene, lo soltó. Entonces existió valores, existió ética en la fiscal, no existió. Si eran elementos peligrosos que solo practicaron asesinato, antivalores, y entonces una fiscal, el trabajo de 2 años de la policía se fue al agua, porque una fiscal lo decide. ¿Cuánto de plata recibió? Entonces no tiene valores, había corrupción en todo eso. Entonces, en una sociedad es importante para que se practique valores. Donde haya valores, habrá respeto, habrá armonía, tranquilidad, habrá paz, etc. ¿Bien? 8. Se desarrolla la ética de las virtudes en mi familia y en mi institución educativa, porque eso lo responden ustedes. Esto de si se practica la ética de las virtudes en su familia, en su institución educativa. Pregunte. Ya va a acabar el tiempo. Sí, ya va a acabar. Entonces, para el día de mañana listen, ya, terminen esa la pregunta 6, dan una relectura y agregan brevemente lo que propone Norbert